Con respecto a que siempre los evangelios hermanos separados nos dicen que no hay que llamar padre a los sacerdotes porque solo hay un padre que es Dios. Y el otro es como de una pregunta de Mamita María, de que si el parto de Mamita María fue doloroso o fue sin dolor. Yo no estaba cuando eso. No, la Biblia, la iglesia no enseña si fue con dolor o no fue con dolor. La iglesia enseña que fue virgen antes, en y después del parto. Eso es lo que enseña la Santa Madre Iglesia y la primera, ¿por qué llamamos padre? Que la Biblia prohíbe en Mateo 23:9 llamar padre al sacerdote. No tengo tiempo para explicárselo todo, pero lo vamos a buscar y le voy a dar las ideas. Deben analizar el comienzo y el final para que ustedes descubran qué es lo que la Biblia está enseñando. Pongan cuidado, el comienzo y el final. 23:9 primero, léame el 23:9. Tampoco deben decirle padre a nadie en la tierra, porque un solo padre tienen. Si usted no analiza el contexto, lo anterior y lo de después, usted piensa como los protestantes. No puedo decirle padre al sacerdote, pero dice a nadie. Tampoco le puedo decir padre a mi papá. Repítalo. Tampoco deben decirle padre a nadie. A nadie, ni a su papá siquiera. Y es claro, sobre la tierra, a nadie. Pregunto, ¿será que los protestantes le dicen padre a su papá? ¿Están fallando? ¿Están pecando? Nosotros pecamos porque llamamos padre al sacerdote y ellos pecan porque llaman padre al papá. Y no hay más capítulos y versículos, solo Mateo 23:9, más nada, no hay más, donde dice eso. Y entonces, si ellos critican a los católicos, ¿por qué no miran que ellos también están pecando? A nadie significa ni a su padre. No, pero a papá sí le puedo llamar. Muéstreme dónde dice que a papá sí le puedo llamar. Dice a nadie sobre la tierra. Punto. Pero si ellos le llaman padre, ellos están pecando como nosotros los católicos. Pero no es que estén pecando, es que, se lo voy a explicar, es que en aquel tiempo había dos maneras de esclavizar a las personas, dos que esclavizaban. Uno, el maestro, por eso dice, no se dejen llamar maestros. Y el otro, el padre. El maestro trataba a su discípulo como un cachifo, lo trataba de lo peor. Y el papá trataba al hijo como un esclavo. Mientras estaba pequeño, lo trataba como un esclavo. A ver si es Gálatas capítulo 4, versículo 1, donde dice eso. Si no es, pues el otro día se la doy. Pero creo que es Gálatas 4, 1, donde lo dice. Que el papá trataba al hijo, cuando estaba pequeño, como un esclavo. Vamos a ver, Gálatas 4, 1. Pero escúchenme, en una casa el hijo, Si era aquí, el hijo ya es dueño de todo, pero mientras ese niño en nada se diferencia del esclavo. ¿Cómo es la cosa? En nada se diferencia del esclavo. ¿Ve cómo trataba el papá a los niños? En nada se diferencia del esclavo. Entonces usted analice que antes y después, analicemos el después de Mateo 23:9, analicemos el 11, ¿qué dice el 11? 23:11. ¿Por qué dice a nadie llame padre? No se dejen llamar maestros. ¿Por qué? Porque los maestros esclavizaban, porque los padres esclavizaban a los hijos. Y ustedes lo van a ver, versículo 23:9, usted va a ver el 11, continuación, a ver cuál es el contenido, cuál es la enseñanza teológica de Cristo cuando dice a nadie llamen padre. Que el más grande de ustedes se haga servidor de los demás. Porque el que se hace grande será rebajado. ¿Ven la doctrina? ¿Cuál es la enseñanza? Que los padres se creían más que los hijos, los trataban como esclavos y a los otros. Que los maestros se creían más que los discípulos. Y él dice, no, eso no debe suceder así. ¿Sí?
Si quiere, léalo desde el 1 para que vean el antes. Ya le leían después, ahora el antes. 23:1. Sí. Entonces Jesús dirigió al pueblo y a sus discípulos el siguiente discurso. Los maestros de la ley y los fariseos se hacen cargo de la doctrina de Moisés. Hagan y cumplan todo lo que les dicen, pero no los imiten. No los imiten. Aquí está la clave, la enseñanza. No los imiten. ¿Por qué? Ya que ellos enseñan y cumplen No. y no cumplen. Ah, sí, sí. Me asustó. Otra vez. Ya que ellos enseñan y no cumplen. Ya que ellos enseñan y no cumplen. Pongan cuidado lo que viene. Siga. Preparan pesadas cargas muy difíciles. Eso de lo llevar. hacía el maestro con el discípulo. Eso lo hacía el papá con el hijo. Y a veces todavía lo siguen haciendo. Y el hijo le dice, papá, todo yo. Pobre pelado. Bueno, otra vez, repítalo. Ya que enseñan y no cumplen, preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Entonces miramos el contexto. Había gente que esclavizaba a los demás, los maestros y los padres. Dice versículo 8, para que vean primero lo del maestro. No se dejen llamar maestros. No se dejen llamar maestro. ¿Qué significa en castellano? No se dejen llamar maestro. Si él me llama a mí maestro, entonces yo me voy a creer superior a él. No se dejen llamar maestro significa no se crea más que el otro. Ahora, padre. Y a nadie llame padre. Mire, si él me llama a mí maestro, yo me quedo superior a él. Pero si yo lo llamo a él padre, yo me creo más chiquitico, esclavo, y él es superior. Se lo traduzco en castellano la doctrina teológica. Nunca se crea más que los demás y nunca se crea menos que los demás. Esa es la doctrina de la iglesia y esa es la doctrina de la Biblia. Eso es lo que está enseñando el Señor. Pero le voy a comprobar que sí podemos llamar padre al sacerdote. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 14 en adelante. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 14 en adelante. Sí podemos llamar padre al sacerdote, escúchenlo. No les escribo esto para avergonzarlos, sino que los quiero corregir como a hijos muy queridos. Primero, dice que Pablo se siente papá y a los demás lo siente hijo. Pero ahí no dice que lo llamen padre, no. Pongan que a dónde viene, dale. Pues aunque tuvieran en Cristo a 10,000 guías que cuiden sus pasos, Pongan cuidado, pongan cuidado. no cabe lugar para muchos padres. No cabe lugar para muchos. Padre. Vamos a ver quién es el padre. Y fui yo quien les transmitió la vida en Cristo. ¿Quién es el padre? Pablo. Fui yo que le transmití la vida en Cristo. Padre espiritual. Yo le transmití la vida en Cristo. Por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Eso se llama padre. Por eso se llama padre al sacerdote. Y no lo voy a leer. Tarea para la casa. Ustedes lo leen. Lean Romanos capítulo 4. Donde dice Padre Abraham. ¿Se acuerdan? Es nuestro padre en la fe. Nuestro padre Abraham. Padre en la fe. ¿Por qué lo llaman padre? Y recuerda a Jesucristo. Honra a tu padre. Y ahí dice a nadie llame padre. Ahí está la respuesta.